Sí, me parece que el gobierno no puede dar explicación de la situación en la que está tratando de encontrar una solución a la macro, de una macro que no termina de encontrar, digamos, un rumbo, porque la verdad que con FMI, digamos, sin el FMI lo que te dice el gobierno es íbamos derecho a un default, lo cual posiblemente podía ser un camino, pero con el FMI estamos yendo a una recesión como hacía años que no se veía en Argentina. Y a mí me gustaría también hablar de la micro, que es lo que usted estaba hablando recién con la señora, que es lo que yo veo todos los días cuando me reúno con las pymes y demás, que es el día a día del comerciante, que es el rubro de la economía más grande. El rubro de la economía más grande es la microempresa. Estos son datos que a mí siempre me gusta traer arriba de las mesas cuando se hablan de la pyme. De cada 100 empresas registradas en Argentina, 95,4 son micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, cuando uno da este número automáticamente dice de qué estamos hablando cuando nos ponemos a detener a hablar de si tienen que venir grandes empresas o no, que tal vez tengan que venir y las queremos porque de última son parte de la economía. Ahora, claramente nos tenemos que enfocar en estos 2.500 comercios que cerraron y que posiblemente sean más. Ahora volvimos de una feria judicial y lo que hay que estar muy atento en estos días que van a aparecer noticias es la cantidad de concursos, que seguramente concursos de empresas, que cuando una empresa se presenta a un concurso básicamente está diciendo hasta acá llegué, los cheques rechazados, están informando los bancos, están a niveles superiores a lo de 2001, o sea, para tomar una referencia. Sí. Bueno, hablamos del caso de FATE recién, ¿no? El caso de FATE, sí, yo vengo también de otro canal y decían, estaban también hablando de eso, de la cantidad de 400 empleados, sí. Cerró la revista, hablaban también, ¿no? Para ti, Villiquen. O sea, creo que el gobierno, a ver, hay ciertas cosas que está tratando de leyes y demás que podemos discutirla y seguramente es ideológico, podemos estar más de acuerdo o no, que van al fondo de la cuestión para pensar en un país a 10 o 20 años. Pero la cuestión es que no sé si vamos a llegar a 10, 20 años si no tomamos decisiones ya. Y el empresario, el pequeño empresario, que está sobreviviendo y que es un héroe nacional, porque el tipo ese está aguantando agazapado para no echar gente, agazapado para no cerrar, ese tipo necesita respuestas inmediatas, ya. La FIP, aparte... Ayer tuve una reunión con Mariano Mayer, ¿no? El secretario de Emprendedores y Pymes. Y la verdad que fue una reunión muy buena. Y una de las cosas que yo decía, coordínense entre ustedes, muchachos, porque yo entiendo el esfuerzo que intentan hacer por tratar de ayudar a los emprendedores de las pymes. Ahora, hablen con los de la FIP, porque son amigos, y quiero entender que están del mismo lado. Y la FIP sale, ¿cuándo fue? El viernes, a anunciar que iba a aumentar la tasa de interés a los que se atrasaban en los impuestos. Como diciendo, vos no querés pagar... sos un evasor. En este contexto recesivo que vive la Argentina, ¿no? O sea, la empresa va a recurrir a esto, pero ¿qué te responden de la FIP? Te dice, claro, lo que pasa es que se estaban financiando con nosotros, como si esa plata la estaban usando para comprarse, irse a Punta del Este, ¿no es cierto? La estaban usando para... Era cierto que se estaban financiando con la FIP, ¿por qué? Porque con una tasa de interés en los bancos del 70%, que era más barato no pagar los impuestos. Eso es verdad. Ahora, la realidad es que en vez de decir, bueno, te subo la tasa de interés, hay que decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Caída del consumo, incremento de los costos, lo que decía la señora, una heladería que paga más de luz que lo que paga de alquiler. O sea, ya en una locura y racionalidad total. Tasas de interés altas, los sueldos que suben, o suben menos que la inflación, pero suben, y el empleador, el empresario, frente a esas situaciones, no tiene más respuestas. Ya la rentabilidad no le queda más, ya no tiene más rentabilidad. Ya toda la plata que tenía ya la puso. Entonces yo le diría al gobierno, le diría, señores, yo entiendo hablar de la macro, está bien recibir al Fondo Monetario, está bien porque lo tenés que hacer, digamos, y aparte te tiene que prestar la plata porque la necesitas, y vamos a discutirlo en otra mesa si querés, si está bien o está mal. Ahora, yo quiero saber qué van a hacer ahora, en estos meses, ya, para salir a paliar esta situación de comercios, de industrias que están cerrando y están cerrando ya, y las que no están cerrando tienen planes de cerrar. Me parece que eso es lo que hay que hablar y hablarlo ya. Es muy interesante lo que decís, porque comenzaste hablando de las discusiones que se pueden dar acá a 10 años, ¿no? Discusiones respecto de qué va a pasar con la imputabilidad de los menores, por ejemplo, o por lo menos yo rápidamente hacía esa lectura frente a algo que requiere de una solución ya mismo. Ahora, la verdad es que desde el gobierno nacional, cuando se han expresado este tema, yo tengo recuerdo hace algunos años cuando algunos ministros hablaban de reconvertirse. Bueno, si esto no te funciona, tenés la heladería y te cobramos mucho o te pagás mucho de luz, bueno, lo que tenés que hacer es reconvertirte como única respuesta. Y la verdad es que este último tiempo, cada vez que hablamos de esto y de lo que pasa con las pymes, las voces del oficialismo respuesta no dan. Para mí es un insulto que vos le digas a un empresario, a un heladero,
no me recuerdo el barrio de que era esta señora. Sí, Montecastro. Ok, Montecastro. Decirle al heladero que te está diciendo la luz es más cara que el alquiler y vos decirle reconvertite, Y para mí es un hizo toda insulto su porque vida, ¿qué además. querés que haga? O sea, estoy vendiendo helado en verano. O sea, Claro. no es que estoy tratando de, ¿entendés? O sea, me parece que ahí me parece que hay una muy mala comunicación, no es ponerse del lado del otro, me parece que tienen que trabajar en eso también y me parece que de vuelta, hay cosas que son a largo plazo y que está bien hacerlas, lo discutimos de lo ideológico y si estamos de acuerdo o no, pero me parece que nos está matando, el largo plazo necesita del mediano y del corto, y en el corto plazo tenemos problemas gravísimos. Ahora el ejemplo que traías, porque claro, es verdad, la crisis de 2008 y en un país tan importante como por ejemplo los Estados Unidos, ¿no?, que tiene consecuencias en cualquier otro país, nosotros, puedo decir, me corregirán si no es así, la surfeamos, ¿no? O por lo menos no tuvo las consecuencias gravísimas que muchos aseguraban podíamos tener. Entonces la pregunta es, ¿por qué asegurar que en 2015, 2016, sin recurrir al fondo, el único destino para la República Argentina iba a ser negativo? Bueno, era otra situación macroeconómica, ¿no? En la crisis de 2008 la Argentina estaba en una situación de economía mucho más, llamémosle, cerrada, o sea, en realidad no estaba endeudada en ese momento, entonces esa crisis, digamos, no la afectó directamente a la Argentina, si bien la afectó después porque esa recesión a nivel mundial impactó, pero la realidad que en el 2015, cuando la Argentina se enfrenta a esta decisión, digamos, o a esta realidad de financiamiento y no tener este financiamiento, o la decisión de ver cómo se iba a financiar, si seguir con un modelo como el que estaba planteado, de emisión y demás, y frente a eso, ir a buscar deuda afuera, o ante la hipótesis de que si no hacían eso, iban al default, lo cual era muy probable, ellos deciden ir ahí. Pero yo igual diría algo, me parece que meternos de vuelta en la discusión de si lo que estaba en 2013, 2012, pónganle el año que quieran, o lo que está ahora es malo, bueno y demás, me parece que nos aísla de pensar en lo siguiente, es, la Argentina tuvo en algún momento un proyecto real, productivo, para la pyme, para el empresario en Argentina. Yo me animo a decir que hace años, yo tengo 39 años, y desde que yo estoy estudiando economía, administración y demás, nunca lo vi de manera concreta. No hay un norte. Esos países a los que se los llama serios, y que posiblemente lo sean más que nosotros, pero no vayamos a Estados Unidos y demás, vayamos a Noruega, Finlandia, esos países que crecen sostenidamente hace 20 años. ¿Sabes cuál es la discusión? Movemos el barquito, lo movemos 3 grados para acá o 3 grados para allá. Pero el norte lo tenemos claro. Entonces, algo que tiene que decidir la Argentina es, ¿nos vamos a basar en la pequeña, la mediana empresa como un motor de la economía? ¿Vamos a apostar a la industria y a los servicios? Porque no es solamente la fábrica y demás. ¿Por qué es importante discutir esto más allá del momento que vivimos ahora? Porque este es un año electoral. Y ahora lo que nos va a empezar a matar es que vamos a empezar a hablar de la elección, de si de si el otro, y nos vamos a volver a olvidar y no les vamos a volver a exigir a esos políticos, a los que hablen de un lado y del otro, cuál es el proyecto, llamarle productivo, de servicios, de industria en general, de industria del conocimiento, la que vos quieras, porque ¿saben qué, señores? En el sistema en el que estamos, necesitamos de las empresas. Si no querés las grandes empresas, yo tampoco las quiero, esas corporaciones que vienen y se hacen dueñas del país. Yo no las quiero, estoy de acuerdo. Y de hecho, 80% de la economía es pyme, o sea, no son esas corporaciones. Hay que empoderarlas. ¿Cómo? Apoyándoles, dándole trabajo, ¿sí? Dándoles una fuente de financiamiento real, abriéndose al mundo para que puedan salir a vender, no a comprar, a venderle al mundo. Entonces me parece que en el fondo, si querés dar una discusión de mediano plazo, hay que hablar de eso también. Porque si no, nos debatimos entre si antes era mejor, antes era peor. No, perdón, igual déjame aclarar que mi pregunta no tenía que ver con eso, sino con qué opciones teníamos ahora para no tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional y que no haya empresas que cierren todos los días. Porque claramente no todo es lo mismo. No es lo mismo trabajar en un noticiero viendo todos los días que del otro lado hay empresas que cierran, con la angustia que esto nos genera a todos, incluso con que, digo, honestamente se trata de eso. Bueno, y como ustedes son especialistas, se me ocurre preguntarles, si logramos surfear una crisis mundial que surge en los Estados Unidos tan grave como la de 2008, bueno, ¿qué se podría haber hecho para no llegar a esta situación en la que estamos hoy? Simplemente quiero hacer la aclaración porque no se trata de discutir gobiernos, mi lectura... y mucho menos con ustedes que saben tanto de economía, y por eso nos sirve que estén aquí. Bueno, mi lectura es que en el 2008 teníamos una organización basada en la producción, en la industria, en la ciencia y en la tecnología, que generaba puestos de trabajo, que, digamos, recurriendo también a lo que mencionó él, estaba en
no es que no tenía deuda en el 2008, estábamos en un periodo de desendeudamiento. Cuando arranca el gobierno de Néstor Kirchner, la deuda externa era del 167% del PBI. Y al terminar el gobierno de Cristina Fernández, la deuda pública total era del 40% y la deuda externa en moneda extranjera de apenas 12%. Por eso se decía, Argentina está totalmente desendeudada, digamos, ¿no? Virtualmente. Y de hecho, la gente del gobierno actual apenas asumió, decía... esto está, digamos, documentado y salió en todos lados, ¿no? Decía, gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre PBI, vamos a poder tomar deuda fácil, rápido y barato. Es decir, cuando dicen eso, vos te das cuenta que es el modelo económico. Entonces, además, digamos, la apertura de las importaciones que desprotege la industria nacional, eso también produce un quiebre de las fábricas, de los comercios y de todo lo que es la estructura productiva del país. Más los tarifazos que son producto de haber quitado otras fuentes de recaudación del Estado, porque el Estado recauda mucho menos que antes por haber eliminado las retenciones, haber eliminado aranceles, y demás sí, cuestiones. aparte que todas esas decisiones que tomaron también, ¿no? El endeudamiento y demás, ni siquiera sirvieron para bajar a su peor y a su bandera electoral, que era la inflación, porque al final de cuentas todo era la inflación, tomaron tremenda decisión como endeudar al país en 57.000 millones de dólares, que no es menor, para la inflación, y la inflación es la más alta. La inflación es la más alta desde que se salió de la convertibilidad. Ahora, esto no es una consecuencia azarosa o de que algo les salió mal. Esto es consecuencia de, por un lado, aplicar este mecanismo, ¿no? de dejar de cobrarle a los más ricos, a los intermediarios, por ejemplo, retenciones a las exportaciones y demás impuestos a la riqueza, y trasladarle esa carga fiscal a la población común, digamos, ¿no? Con tarifazos y demás. Eso por un lado. Entonces, los aumentos de los costos, como bien vos sabés, hace que todas las empresas tengan que subir los precios, ¿no? Para poder subsistir. Está muy interesante la charla y queremos invitarlos para otro día, porque nos quedaríamos hablando hasta las 6, pero como tenemos otros invitados, tenemos que agradecerles a ambos. Muchas gracias por haber gracias. venido. Gracias a ustedes. Gracias por estar en Minuto a Minuto. Nos está